ultra alta escala de integración. Estamos hablando de cientos de miles de compuertas integradas en un solo chip. Estos dispositivos pueden configurarse mediante un lenguaje. Existen dos lenguajes con los que nosotros configuramos en el curso estos chips. En realidad cada firma saca su lenguaje, hay muchos más, pero los más difundidos son VHDL y Verilog. Son los dos lenguajes que se denominan lenguajes de descripción de hardware, porque precisamente se trata de eso. Estos lenguajes en código, digamos con códigos muy parecidos a los del lenguaje C, tiene una sintaxis bastante parecida, ya lo van a ver. Lo que hacen en realidad es describir hardware, porque en definitiva cuando nosotros configuramos una FPGA, ya les digo que yo tengo muchas reservas en decir programar una FPGA, porque la FPGA no se programa, se configura. No es una sucesión de instrucciones la que se lanza cuando uno lanza un programa, sino que una FPGA es hardware configurado a través de estos lenguajes. Estos dos lenguajes VHDL, precisamente, el VHDL quiere decir Versatile Hardware Description Language, es precisamente eso, describir hardware y después eso funciona como hardware a la velocidad del hardware que es muy alta. Lo que les voy a presentar ahora para terminar el tema anterior son, digamos, algunas sintaxis de las compuertas y de los circuitos integrados que hemos estado viendo, de las funciones lógicas que hemos estado viendo, con los que se haría el código para configurar una FPGA. Aquí tienen, por ejemplo, una AND de 2 entradas. Esto me está diciendo que la salida, output, esto lo podemos instanciar, le podemos dar el nombre de variable, es igual a una entrada 1 y AND, una entrada 2 con punto y coma cerramos la línea, parecido al C. Una AND de 4 entradas será una input 1, AND con input 2, AND con input 3, AND con input 4, igual a la salida. Y así vamos viendo distintas, digamos, palabras clave, sentencias del VHDL con los cuales configuraríamos una FPGA. Como bien es bastante intuitivo y quien programa en C no va a tener problemas en desarrollar un código de VHDL. Verilog es más fácil todavía. Acá tenemos, por ejemplo, un código de un comparador. Acá hay palabras como process, clock, esto ya lo vamos a ver cuando lo veamos un poquito más en detalle, pero si me dice que sí, clock, y clock es una, ya vamos a ver más adelante, ¿no? Me dice que si hay un pulso de clock, ¿no es cierto? La salida es 1. Entonces, acá está haciéndome la comparación entre input 1 e input 2, la salida es 1. Si no, acá me está diciendo que es mayor o igual. Si no, la salida es 0. Si leen un poquito el código lo van a entender. Acá tenemos, por ejemplo, un decodificador de multiplexor, o sea, lo que vimos como circuito de escala de integración media, y fíjense que solamente una de las salidas está en alto, la que en las entradas de selección tenga la combinación, ya sea la 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Hace exactamente lo que hace el chip, pero en formato de código para configurar una FPGA. Acá tenemos un decodificador de multiplexor de 1 entre 4, si son 4 salidas, tiene 2 entradas de selección. Un codificador de 8 bits a binario natural, fíjense, de acuerdo a la patita que está en alto, me saca un número binario. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así hasta el 7. Son distintas funciones que podemos implementar con FPGA.
equivalente a lo que sería un circuito de escala de integración media. Por supuesto, como les dije en la clase del lunes, una FPGA viene montado en una placa que sale alrededor de 200, $250. Entonces, si bien resuelve y tiene es muy potente en lo que es encontrar soluciones y aplicaciones, hay que justificar, ¿no es cierto?, trabajar con un dispositivo que tiene un costo alto, sobre todo con el precio del dólar hoy en día, ¿no es cierto? En la cátedra tenemos algunas placas FPGA que ustedes van a usar más adelante. Sumador restador, sumador con carry, en fin, esta cosita la vamos a ir viendo más adelante. Son ejemplos de código de algunas de las cosas que ustedes han programado. Esto, fíjense, me está dando un codificador hexadecimal a 7 segmentos. No es BCD como el que hicieron ustedes, sino hexadecimal. En clase vimos un BCD, que es un código decimal. Acá es hexadecimal, por lo tanto tenemos 16 símbolos que dibujar en el display de 7 segmentos. Bueno, esto ha sido un pequeño paseo por algunos códigos de VHDL, nada más que para que vayan familiarizándose, para que sepan que existe, y esto lo vamos a ver más adelante. Ahora sí, empezamos la clase de hoy, el tema nuevo, que son los circuitos digitales secuenciales. En este caso, los circuitos digitales secuenciales, la salida es función no solo de la combinación de valores de entrada, sino también del orden en que las entradas se van presentando. Pusimos el ejemplo de una combinación de un código para activar y desactivar una alarma domiciliaria. No es lo mismo decir 342 que decir 243. El orden en que van presentándose los valores de entrada importa y produce diferentes efectos en la salida. Esa es la base, digamos, de los circuitos secuenciales. Los circuitos secuenciales surgen como consecuencia de la realimentación, por ejemplo, de un circuito combinacional. Acá tenemos un diagrama esquemático de un circuito combinacional donde entran 3 variables, A, B, C, y sale la función f, que como se indica acá, f es función de A, B y C. Sabemos que es función de la combinación de A, B y C. Yo le voy a pedir que si voy muy rápido y si por ahí no entienden, me lo hagan saber, o pregunten qué es lo que no han entendido. En cambio, fíjense que nosotros agarramos la salida de la función f y le realimentamos a la entrada C. Entonces, acá depende del valor que haya tenido C, va a haber una combinación A, B y C. En este caso C va a ser el valor que había antes en F. Y esta combinación me va a producir un valor de F. Si F era 1 o era 0, bueno, puede ocurrir que al obtener un nuevo valor F, vuelva a cambiar, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde puede haber un valor de F que se mantenga en el tiempo o que cambie en el tiempo. Ya vamos a ver cuando veamos el ejemplo, lo vamos a entender un poco mejor. Pero esta realimentación le da secuencialidad al circuito. Podemos distinguir un instante t igual 0, o mejor dicho, t menos 1. Es decir, como estaba antes la función f, qué valor tenía, 0 o 1, y una vez que la realimentamos, ¿cómo queda? Si queda definitivamente en 0 o en 1. Entonces, en los circuitos secuenciales, como este que tenemos acá, que es un combinacional realimentado, existe un antes y un después. La función tiene un valor y cuando actúa el circuito, este valor se puede mantener o puede cambiar. Ya vamos a ver en ejemplos cómo ocurre esto. También identificamos 3 tipos de circuitos osciladores o multivibradores. Tenemos un multivibrador biestable. Fíjense la forma de onda que nosotros podemos ver a la salida de un multivibrador biestable. ¿Qué tenemos acá?
La salida puede estar en 1 o puede estar en 0. ¿Cuánto tiempo está en 1 y cuánto tiempo está en 0? Puede estar infinitamente en 1 o infinitamente en 0 hasta que nosotros modifiquemos los valores de las entradas. Entonces nosotros intervenimos en el circuito cambiando los valores de entrada y eso puede hacer que la salida cambie de estado, de 1 a 0 o de 0 a 1. Y hasta que no volvamos a intervenir, hasta que no volvamos a cambiar los valores de entrada, el circuito va a permanecer en ese valor de salida porque son estados estables ambos. O sea, puede quedar en 1 o en 0 todo el tiempo que haga falta. Nosotros cambiamos las entradas y ahí puede ocurrir un cambio a la salida. Si nosotros no cambiamos nada a la entrada, la salida permanece en su estado estable todo el tiempo que haga falta. Ahora vamos a ver la diferencia que hay con un circuito monoestable. El monoestable tiene un estado estable. ¿Hola? Sí, profe, le quería consultar porque no entendí bien cómo sería el no estable, digamos. Ahora lo vas a entender porque en el circuito anterior no teníamos ningún estado no estable. Los Claro, dos solo estados son teníamos estables. el biestable, digamos. Ahora vamos a ver, claro, por eso es un biestable, porque ambos estados son estables. Vamos a ver ahora un caso, como por ejemplo un temporizador. Un temporizador, volviendo al ejemplo de la alarma domiciliaria. Yo agarro el teclado de la alarma, meto el código y la alarma me da un tiempo para que yo pueda salir. Si no, se dispararía en el acto. Entonces, la alarma no queda seteada en ese momento, sino que me da un tiempo para que yo abra la puerta y salga. Al cabo de ese tiempo, la alarma se arma y queda ya permanentemente activada, ¿no es cierto? Entonces yo para que esto se pueda hacer, yo armo un temporizador, es decir, un circuito que está en un estado un cierto tiempo y solo, sin ninguna intervención, ese estado cambia. Simplemente al cabo de un tiempo, sin ninguna intervención, el estado cambia y va a un estado estable, a donde no va a cambiar hasta que algo lo modifique. ¿Se entendió la diferencia entre un estado estable, mejor dicho, no estable o estable y estable? En el estado estable, el circuito permanece todo el tiempo que sea hasta que nosotros lo modificamos. Y en el estado estable o no estable, la salida sola, al cabo de un tiempo, cambia. ¿Se entendió? O sea, profe, que el biestable es estable, digamos, y Los el, dos son y el estables. Volvemos al monoestable anterior. es no estable. Yo, para que este 1 baje a 0, tuve que modificar las entradas. Para que este 0 cambie a 1, tuve que modificar las entradas. Acá, para que este 1 pase a 0, no tengo que hacer nada, solo esperar. Solo al cabo de un tiempo tau va a cambiar. ¿Sí? Claro, o sea que ese es no estable, digamos. No es estable porque no permanece indefinidamente. Cambia en un momento dado. Por supuesto que hay maneras de controlar ese tiempo tau. Nosotros decidimos cuánto va a durar el tau. Si yo implementé un tau en una alarma domiciliaria y le voy a dar, qué sé yo, 30 segundos para que me permita llegar a la puerta, salir y cerrar la puerta. Y al cabo de ese tiempo recién la alarma va a quedar activada y ahí sí, si después de eso yo abro la puerta va a sonar, ¿se entiende? Sí, profe. Bien. Una vez que se produce el cambio del estado estable o no estable al estado estable, ya ahí queda permanentemente en ese estado. Queda permanentemente. Y después tenemos circuitos estables, en donde los dos estados, ya sea que esté en 1 o que esté en 0, son estados no estables. Este circuito solo va cambiando de 1 a 0, de 1 a 0, de 1 a 0, de 1 a 0, sin que nosotros intervengamos. Es un oscilador, una onda cuadrada que solita va cambiando la salida sin que nosotros hagamos absolutamente nada. Este tipo de circuito lo usamos nosotros como clock, como reloj, ya vamos a ver
para qué los usan. Entonces tenemos el circuito multivibrador biestable con dos estados estables. Para que cambien debemos modificarlos nosotros. El monoestable, en el que solo el estado cambia, el estado estable, el no estable, y ya después queda en un estado estable. Si yo, en un monoestable, quiero que este estado que es estable cambie, debo intervenir. En este no intervengo, cambia solo. Y por último tenemos el multivibrador biestable o astable o no estable, en el cual los dos estados son no estables. O sea que va cambiando solo, y la duración del 1 y la duración del 0 va a depender de una serie de cómo configuremos el circuito. Nosotros tenemos criterios de diseño para decir, bueno, yo quiero que tau sea de 1 milisegundo, tau 1, y tau 2 sea de 2,5 milisegundos, por ejemplo. Nosotros decidimos cuánto van a durar cada uno de los estados no estables de una estable. ¿Se entendió? Pregunto. Bueno. Seguimos. Ahora les voy a presentar un circuito fuertemente realimentado. Fíjense que son dos compuertas NOR realimentadas de manera tal de que la salida de una de las compuertas NOR es entrada de la otra y viceversa. O sea, tenemos dos entradas A y B, las dos compuertas NOR, y esta salida y esta otra salida. Cada NOR tiene su salida y realimentamos esta acá y esta la realimentamos acá. Lo que vamos a hacer ahora es un proceso de análisis. Cuando hacemos un análisis sobre un circuito, cuando el circuito ya está diseñado, el circuito existe y nosotros queremos ver cómo funciona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a ir dando valores A y B y vamos a presuponer un estado previo de salida, una salida en el tiempo t. Y después de que el circuito actúe, vamos a ver cómo queda la salida, si la salida queda en el valor inicial o cambia. ¿Se entendió? Repito. Vamos a analizar este circuito, tiene dos entradas, hay dos compuertas NOR, tiene dos salidas, y estas salidas están realimentadas a las entradas de las compuertas NOR en forma cruzada. Fíjense que el circuito es totalmente simétrico. ¿Y cómo vamos a hacer el análisis? Le vamos a ir dando valores A y B, y también tenemos que suponer un valor previo de la salida, o sea, en qué valor estaba la salida. Vamos a empezar, por ejemplo, le vamos a dar a A y a B el valor 0. Y vamos a suponer que la salida en un instante inicial está en 0 también. O sea que tenemos 0, 0 y 0. Y vemos qué pasa con el circuito. Este 0 entra acá. Y voy a tener 0 más 0, 0, complementado es 1. Este 1 entra acá.